Vamos a empezar a grabar. Bien, para el día de hoy entonces vamos a trabajar con este tema que se llama redondeo de números. Antes de que nosotros veamos o entendamos qué es el redondeo de números, entonces nosotros tenemos que recordar la posición que tiene cada uno de los números en el sistema que nosotros trabajamos. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, punto 432. Tenemos que recordar que nosotros en matemática, durante todo el tiempo que hemos estado estudiando, hemos manejado un sistema de numeración y a ese sistema nosotros le llamamos sistema decimal. El sistema decimal lo que hace es ubicar a los números en una posición exacta con un significado para cada uno de ellos. Entonces yo puedo decir que este número, este 4, está posicionado en la sección de las unidades. Mientras que este número 3 está ubicado en la posición de las decenas. Este número que está aquí está ubicado en la posición de las centenas. Y este número de acá está ubicado en la posición de unidad de 1000. Unidad de 1000. Entonces, y hacia la izquierda, pues siguen apareciendo más números. Hacia la derecha, nosotros tenemos también un significado, ya que el primer decimal hacia la derecha recibe el nombre de décimas. ¿Sí? El segundo decimal hacia la derecha recibe el nombre de centésimas. Y el último decimal recibe el nombre de milésimas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de redondeo de números, estamos hablando de que queremos redondear el número hasta una cifra en específico. Por ejemplo, si yo tengo este número que está aquí y les digo, redondeen hasta las unidades, entonces nosotros podemos ver que la posición de las unidades es hasta aquí. Y en el momento en el que yo estoy diciendo redondear, lo que yo tengo que hacer es eliminar todas estas cifras que están acá. Pero si yo digo redondeen hasta la décima, entonces ustedes van a dejar hasta la primera cifra decimal y van a eliminar las últimas que quedan. Pero para hacer esta operación, pues nosotros tenemos que seguir ciertas reglas. Por eso lo ideal era primero recordar la posición que tiene cada número dentro de nuestro sistema, que dije que es el sistema decimal. Entonces, voy a quitar esto de pantalla y ahora que nosotros ya recordamos qué número o qué posición ocupa cada número, nosotros vamos a venir y vamos a empezar con el redondeo. Entonces, ojo con esto. Voy a decir que quiero redondear números, por ejemplo, aquí voy a poner redondear a milésima. Milésimas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, veamos aquí el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 va a tener el número, por ejemplo, 2.3456. Bueno, y a mí me están diciendo que yo tengo que redondear este número hacia la milésima. ¿Qué significa eso? Que yo sé que este es décima, este es centésimo y este es milésimo. Entonces, hasta esta cifra es donde yo tengo que dejar y yo tendría que eliminar la última cifra. Entonces, para poder eliminar una cifra, nosotros utilizamos como referencia el número 5. ¿Sí? El número 5 utilizamos nosotros como referencia para poder eliminar una cifra. ¿A qué me refiero con referencia? Yo digo lo siguiente. Si la cifra que yo quiero eliminar, en este caso 6, es mayor que 5, ¿sí? Si es mayor que 5, entonces lo que hacemos es eliminar la cifra y la cifra anterior
la aumentamos en una unidad. Eso es lo que me dice la regla. Si la cifra que quiero eliminar es mayor que 5, entonces se elimina la cifra y la cifra anterior se aumenta en una unidad. Voy a escribirlo. Acá. Si la cifra a eliminar es mayor que 5, entonces se elimina la cifra y la cifra anterior se aumenta en una unidad. ¿Qué significa eso? Que para poder dar mi resultado, yo voy a decir lo siguiente. Voy a poner aquí. Como la cifra que yo quiero eliminar es mayor que 5, entonces la elimino y la cifra anterior aumenta en una unidad. O sea que lo que yo tendría es 2.346. ¿Sí? 2.346. Y con eso ya he redondeado mi número a milésima, porque eso era lo que me pedía a mí este ejemplo. Recordemos, como dije, la primera cifra es décima, la segunda es centésima y la tercera es milésima. Como yo quería redondear a milésima, entonces eliminé el número 6. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió esta situación? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás? ¿Se entendió cómo eliminamos esa cifra? Disculpe, profe, si nos puede dar otro ejemplo, la verdad no entendí mucho esa parte. No tenga pena, voy a seguir haciendo más ejemplos todavía. Bueno, voy a poner entonces un ejemplo número 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tuviese el número de esta forma? ¿Sí? Veamos qué número es. Yo puedo decir lo siguiente. Tengo 234 y tengo 45, 45, 6. Tengo 5 cifras decimales, pero a mí me están diciendo que yo tengo que redondear hasta la milésima. ¿Qué significa eso? Que yo sé que la primera cifra es décima, la segunda es centésima y la tercera es milésima. O sea que yo tengo que dejar este número con 3 cifras decimales. Y a mí me estorban estas 2 de acá. Entonces, yo necesito eliminar esas cifras, pero las voy eliminando una por una. Entonces digo lo siguiente. La última cifra es un 6. Y yo quiero eliminar ese 6. Como ese 6 es mayor que 5, entonces se dice que si la cifra que quiero eliminar es mayor que 5, se elimina esa cifra y la cifra anterior aumenta en una unidad. O sea que este 5 se tendría que convertir en 6. Y todas las demás cifras se quedan exactamente igual. 234, aquí, punto 454. ¿Sí? Todas las demás cifras se quedan igual. Solo se ve afectada la última cifra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien por aquí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, puedo ver que ya no existe esa última cifra que era un 6. Pero como yo quiero dejar mi número solo con 3 cifras decimales, ahora tengo que eliminar este otro 6 que me quedó al final. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ahora quiero eliminar este 6. Como este 6 también es mayor que 5, la regla me dice que yo debo eliminar la cifra y la cifra anterior la aumento en una unidad. O sea que este número de 4 pasa a ser 5. Y todas las demás cifras se quedan exactamente igual.
Y con eso yo ya tengo redondeado mi número hasta la milésima. ¿Por qué? Porque la milésima es la tercera cifra decimal. O sea que mi resultado final tiene que ser 234.455. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe, hoy sí lo entendí. Gracias. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a escribir el resultado en esta parte de acá. 234.455, que era lo que nosotros obtuvimos. Bien, entonces, es bien importante que nosotros sepamos cómo redondear estos números. Por ejemplo, voy a dar otro tercer ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora yo tuviese algo como esto? Veamos. Tengo este número. 3.22323. Y también lo quiero redondear a la milésima. ¿Qué significa eso? Que yo solo tengo que dejar 3 cifras decimales. Y las últimas 2 las tengo que eliminar. Pero las tengo que eliminar una por una. Ahora, la regla que nosotros escribimos hace un momento era para cuando el número que yo quería eliminar era mayor que 5. Pero resulta que ahora el primer número que yo quiero eliminar es este 3. Y ese 3 es menor que 5. Entonces, decimos lo siguiente. Si la cifra que se desea eliminar es menor que 5, entonces se elimina la cifra y la cifra anterior permanece exactamente igual. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando yo quiero eliminar una cifra que sea menor a 5, tengo que eliminar la cifra y la cifra anterior se va a quedar exactamente igual. Entonces, veamos ahora en mi ejemplo. Yo tengo este número y quiero eliminar esta última cifra. Como esta cifra es menor que 5, la regla me dice que elimino el número y el número anterior permanece exactamente igual. O sea que lo que yo tengo ahora es 3.2232, porque ya eliminé el último número. Ahora voy a eliminar el otro decimal, que es este de aquí. Este es un 2 y este 2 también es menor que 5. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando es menor que 5, se elimina la cifra y la cifra anterior permanece exactamente igual. O sea que mi resultado final sería 3.233 con 3 cifras decimales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora que nosotros ya conocemos las reglas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el resultado aquí abajo, que sería 3.233. Bien. Entonces, ya conocemos la regla. Ahora voy a decir lo siguiente. Presten atención. Redondear hasta la décima. Redondear hasta la décima.
Voy a poner el ejemplo número 1 y voy a decir 5643. Entonces, prestemos mucha atención a esto, por favor. Fíjense bien, pues. Como yo lo que quiero hacer es redondear a la décima. ¿Qué significa eso? Que la décima es el primer decimal. Esa es la décima. Eso significa que yo tengo que eliminar estos 3 decimales. Y yo los voy a eliminar utilizando las reglas que he aprendido. Entonces voy a decir lo siguiente. Empezamos eliminando este 3. Como este 3 es menor que 5, la regla me dice que cuando el número es menor que 5, se elimina el número y la cifra anterior permanece exactamente igual. O sea que ya no existe ese 3 y ahora mi número es 2.564. Pero como yo tengo que ir eliminando más hasta que llegue a la décima, que es el primer decimal, entonces voy a decir lo siguiente. Ahora quiero eliminar este 4. Como ese 4 también es menor que 5, entonces, ¿qué va a suceder? Se elimina la cifra y la cifra anterior permanece exactamente igual. Eso significa que ahora ya no existen los últimos 2 decimales y mi número sería 2.56. Pero todavía tengo que eliminar una cifra más. ¿Por qué? Porque yo solo necesito una cifra decimal. Entonces ahora voy a eliminar esta cifra que es 6. Como este 6 es mayor que 5, entonces se dice que se elimina la cifra y la cifra anterior tiene que aumentar en una unidad. O sea que mi resultado final tendría que ser, para este caso, 2.6. Ya únicamente con una décima, que es el primer decimal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Bueno, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Como dije, es importante que ustedes me confirmen que sí se entiende, porque que yo necesito saber. Recuerden que al menos en mi curso yo no los he obligado a encender su cámara, pero pues no, necesito que me contesten, ¿verdad? Si se entiende, si no se entiende. Si no pueden hablar porque están en trabajo o algo, escríbanme. Aquí, pónganme en el chat, sí se entiende o no se entiende. Entonces, eso necesito yo para saber si puedo seguir avanzando o si debo volver a explicar otra vez el ejemplo. Entonces, es muy importante que ustedes me respondan. Bueno, entonces vamos a colocar acá el resultado, 2.6. Muy bien. Ahora vamos a colocar un segundo ejemplo. Vamos a poner aquí. ¿Qué pasaría si yo tuviese ahora, por ejemplo, un 0. Vamos a ver un número de esta manera. 9832.1. Bueno, entonces veamos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Para este caso, nosotros necesitamos redondear hasta la décima, que era lo que me decía. ¿Quién es la décima? La décima es el primer decimal. Eso significa que yo tengo que dejar un solo decimal y yo tendría que eliminar estos 4 decimales. ¿Cómo voy a eliminar esos 4 decimales? Los voy a eliminar utilizando las reglas aprendidas. Entonces, voy uno por uno y digo, voy a eliminar este 1. Como este 1 es un número menor a 5, cuando es menor que 5, se elimina el número
y la cifra anterior permanece exactamente igual. O sea que ahora lo que yo tengo es 0.9832. Ahora voy a eliminar el otro decimal. Entonces voy a decir lo siguiente. Veamos acá. Quiero eliminar este decimal que es 2. Como este 2 es menor que 5, entonces, ¿qué pasa? Eliminamos este decimal y la cifra anterior permanece exactamente igual. Eso significa que ahora mi número ya está en 0.953. Ya eliminé dos decimales. Ahora voy a eliminar el tercer decimal. Digo lo siguiente. Voy a eliminar este tercer decimal. Como el tercer decimal también es menor que 5, entonces elimino este decimal y la cifra anterior permanece exactamente igual. Ahora ya eliminé 3 decimales y ya tengo solo 0.98. Ahora vamos a eliminar la otra cifra decimal. Esta cifra que está aquí es 8 y yo sé que este 8 es mayor a 5. Cuando el número es mayor a 5, entonces se elimina la cifra y la cifra anterior aumenta en una posición o en una unidad. Como este es 9 y aumenta en 1, ahora este tendría que ser un 10. Pero aquí no puedo colocar 10 porque solo es una cifra decimal. Entonces, como este se va a convertir en 10, hacemos lo siguiente. Ojo con esto. Voy a decir acá. Este se va a convertir en 10, pero coloco 0 y ahora 0 se va a convertir en 1. Entonces yo tendría 1.0 y ese es el número que yo ya tengo redondeado hasta una décima. Profe, solo una pregunta, ¿qué pasa si en vez de 0 hay otro número mayor, igual se pondría el número restante? ¿En qué caso? Dígame qué número. Por ejemplo, donde está el 0, si hay dos cifras y después del punto tiene que poner 10 y no se puede, de igual manera tendría que ponerse a los otros números, ¿verdad? Sí, hay que aumentarlo. Porque como aquí yo tenía que poner 10, pero no puedo poner 10, entonces solo puse 0 y la cifra anterior tuvo que aumentar en una unidad para que yo pudiera colocar este 1.0. De igual manera, habría que aumentar la anterior también. Ah, qué excelente, gracias, profe. Muy bien. Entonces, ya vimos que el resultado final acá va a ser 1.0. Muy bien. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos redondeo de números. Entonces, si nosotros pues deseamos seguir redondeando, pues tenemos que conocer estas reglas. Ahora, hay una regla, ¿sí? Voy a poner acá un ejemplo número 3 y voy a poner, por ejemplo, 5 punto, bueno, 5 punto, por ejemplo, 35. Quiero que prestemos atención. Yo estoy redondeando ahorita a décimas. Pero la décima es el primer decimal. Eso significa que yo tendría que eliminar este último decimal. Pero si ustedes se dan cuenta, hasta el momento yo solo he colocado una regla para cuando un número es mayor que 5 o cuando un número es menor que 5. Pero ¿qué sucede cuando el decimal que quiero eliminar es exactamente 5? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que sucede es que existe una regla que me dice a mí lo siguiente. Si la cifra a eliminar es exactamente 5, se debe verificar la cifra anterior. Si el número
es impar, se aumenta en una unidad. Si el número es par, la cifra anterior permanece igual. Veamos. Entonces, si el número que yo quiero eliminar es exactamente 5, tengo que ver cómo es la cifra anterior. Entonces dice aquí, dice que si el número anterior es impar, entonces se aumenta en una unidad. Pero si el número es par, la cifra anterior permanece igual. Entonces, veamos este caso. Yo quiero eliminar este 5 y voy a ver la cifra anterior. Como la cifra anterior es impar, entonces elimino esta cifra y la cifra anterior aumenta en una unidad. O sea que mi resultado aquí sería 5.4. Porque eso es lo que me dice la regla. Que si el número que yo quiero eliminar es exactamente 5, tengo que ver cómo es la cifra anterior. Si la cifra anterior es impar, entonces se aumenta en una unidad. Pero si la cifra anterior hubiera sido un número par, entonces solo se elimina el 5 y el número permanece exactamente igual. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió esa situación? Bueno, espero que se haya entendido. Ya solo tengo 1 minuto y pues ya se va a cortar la clase. Así que espero que hayamos comprendido esta parte. Si alguien tiene alguna duda, como dije al inicio, pues me puede escribir y pues nos vemos en una próxima clase. Gracias, profe, sí se entendió muy bien, profe, gracias. Muy bien.